ser distinta. Entonces lo que está diciendo aquí, nuestras vidas estaban sujetas en obediencia a nuestra naturaleza de pecado y a nuestros pensamientos. En otras palabras, ¿quién direcciona nuestras vidas? Nuestra mente, nuestro pensamiento. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora en el siguiente versículo, ahí en la siguiente pantalla, en el verso 17, dice, sigue diciendo los mismos Efesios, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que rechazan a Dios. Les dice, ya no andéis. ¿Qué nos hace pensar? ¿Estaban andando todavía así? Al interior de la iglesia había gente que todavía estaba andando así. Y le está diciendo, ya, basta. Dejen de andar como lo hace el resto. Dice, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Otra vez, la mente, el pensamiento, se pone como director. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? En tinieblas. Ese pensamiento de esta gente, dice, está entenebrecido, es decir, apartado de la luz, separado de la luz, está en tinieblas. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es el pensamiento ajeno. Vivimos en una sociedad separada de Dios, que da la espalda a Dios, que no quiere saber nada con Dios, que no le interesa nada de Dios. Y entonces, el pensamiento de esta gente, dice Pablo, está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ajenos, o sea, ellos viven ajenos de Dios, o sea, no les interesa a Dios para nada. Absolutamente para nada les interesa. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Por la ignorancia. Es un gran problema. Jesús habló 2 veces, dijo esta frase: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dijo, ustedes se equivocan, y se equivocan mucho, porque ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios. 2 cosas ignoraban: las Escrituras y el poder de Dios. Hay 2 formas de ignorar. Una es que nunca lo supe, nadie me dijo nada, por lo tanto lo ignoraba. Y la otra forma de ignorar es que, a pesar de saberlo, lo ignoro, no me interesa. Y Jesús dice, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Estaba conversando con unas personas, crisis matrimoniales. Le digo, ustedes han cometido un gran error. Ustedes son creyentes de muchos años, conocen la palabra de Dios, sin embargo la han ignorado. La palabra de Dios dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. No dice que no trabajan, trabajan. Y no hay cosa más frustrante que trabajar en vano. Ustedes han ignorado, se han pasado por encima de las Escrituras, las cuales ustedes conocían, lo cual ha derivado en esta crisis casi ya de ruptura, porque ignoraron, pasaron por alto el consejo de Dios. Pero ahora no cometan el otro error, ignorar el poder de Dios. Si bien ustedes ignoraron la palabra, ignoraron el consejo de Dios, dieron la espalda al consejo de Dios, no ignoren el poder de Dios que puede revertir este daño que ustedes han hecho.
que puede cambiar esta relación, que puede transformar esta relación. No cometas el segundo error de ignorar el poder de Dios. Y ellos está hablando de esta gente, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y esta ignorancia lleva a endurecer el corazón. Por eso Pablo decía, dura cosa te es dar cosas contra el Evangelio. El buey, cuando quería que ande con una aguja, le hincaba, y el buey, para rechazar ese hincón, pateaba ese clavo grande, y mientras más pateaba, mientras más lo rechazaba, más se dañaba, se hería la planta. Por eso dice, dura cosa es dar cosas, patadas contra el hincón. Mientras más rechazas el Evangelio, más daño te haces. Más daño te haces mientras más rechazas el Evangelio. Y entonces, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, claro, al endurecer su corazón, pierden toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué estamos viendo aquí? La gente sujeta, la gente direccionada por su pensamiento, por su naturaleza pecada. Por otro lado, hay otro personaje, el Dios de este mundo, que direcciona la corriente de este mundo al cual la gente se acomoda. ¿Dónde está señalando el apóstol Pablo el gran problema? Acá, en la mente, en el pensamiento. Y eso nos lleva al tema de hoy día. Ahora sí, por favor, nuestra forma de pensar. ¿Qué forma de pensar tenemos? Este es básico, este es cabal, este es importante. ¿Por qué? Porque veamos justamente al responder las preguntas y ¿por qué? El siguiente texto, nuestra forma de pensar tiene necesidad de cambiar. Y nos vamos a dar cuenta al responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón para cambiar nuestra forma de pensar? ¿Por qué es necesario cambiar nuestra forma de pensar? ¿Qué se necesita para cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue al cambiar nuestra forma de pensar? ¿Y qué bendiciones, qué beneficios trae el cambio de nuestra forma de pensar? Veamos, nuestra forma de pensar necesita ser cambiada. Veamos el primer punto. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para cambiar nuestra forma de pensar? Veamos lo que nos dice la Biblia, Proverbios 23:7, el siguiente texto. Porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué dice? Tal es él. ¿Qué significa esto? Somos lo que pensamos. Vivimos de acuerdo a nuestra forma de pensar. Porque ¿cuál es su pensamiento en el corazón? Tal es él. Él vive de acuerdo a su forma de pensar. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si somos lo que pensamos, si quisiéramos cambiar, ¿qué tendríamos que cambiar? Nuestra forma de pensar. Aquí el punto es la mente, es el pensamiento. Puedes tener 20 años, 30, 40, 60, 70 años y tienes un cúmulo de experiencias, conocimientos a través de todos los años. Y todas esas experiencias y conocimiento ha ido moldeando nuestras vidas, ha ido moldeando nuestra forma de pensar, lo cual nos ha llevado a una determinada forma de vivir. Y esto hay que entenderlo porque este es el punto clave. Somos lo que pensamos. Vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir,
Dios conoce nuestros pensamientos, conoce lo más íntimo de nuestro ser. Aquello que guardamos con 7 candados, con 7 llaves entre nosotros, que no queremos que nadie se entere, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Y Efesios 4 y 7, el pasaje que leímos, dice: esto pues digo y requiero del Señor, ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso y había cristianos que todavía estaban andando, de acuerdo a la corriente afuera, como los otros gentiles que andan en la vanidad, en lo vano de su mente. Y tienen su mente entenebrecida, no tienen claridad. Esto está sucediendo al interior de la iglesia de Éfeso. Y la exhortación de Pablo es: ya dejen de vivir así. Ya no anden de esta manera. Dejen de hacerlo. Antes vivíamos así. Si ustedes han nacido de nuevo, deberían dejar de vivir así. Debería haber un cambio. Recuerden que de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y aquí todos son hechas, hay un cambio. Y la vida cristiana es una vida de constante cambio. Vamos creciendo. El proverbio dice que la luz de la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Siempre vamos creciendo, vamos cambiando. La luz de acá no es la misma que la luz de acá, ni de acá, ni de acá. ¿Cuál es la razón para cambiar nuestra manera de pensar? Es porque lo que hay en nuestro pensamiento es lo que se traduce en nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestro relacionarnos, en nuestro vestir, en nuestra forma de comunicarnos. Eso es lo que se traduce. Marcos capítulo 7, el siguiente texto, 21-23. Porque de dentro del corazón de los hombres que salen, ¿qué es lo primero que sale? La palabra Señor está apuntando hacia adentro. ¿Por qué? Los religiosos, los fariseos, apuntaban al externo, a lo que se ve, a la apariencia, a la imagen. ¿Recuerdan cuando Samuel va a escoger al rey de Israel? Y Dios le dice: no mires lo alto, lo grande de su parecer, su estatura, porque ustedes los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. El hombre mira lo externo, lo aparente, siempre trata de demostrar una apariencia, proyectar una imagen, una fachada. A estos religiosos Jesús les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, tienen una lápida bonita, blanquita, pero por dentro hay inmundicia. Jesús dijo en el Sermón del Monte: aquel que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dijo? ¿Va a adulterar o ya adulteró? Ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. ¿Qué está diciendo? A diferencia de los religiosos, los fariseos, los escribas, ellos catalogaban el adulterio siempre y cuando haya llegado al acto sexual. Es por eso que recuerdan cuando traen a la mujer adúltera para que fuera apedreada: Señor, la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Mira el pensamiento machista y parcializado. Si la encontraron en el mismo acto de adulterio, ¿por qué no trajeron al hombre? A los dos tenían que traer, y la ley decía que los dos debían morir apedreados. Para ellos el adulterio era llegar al acto. Sin embargo, Jesús dice: no. Cuando tú empiezas a codiciar en tu corazón a una persona, ya estás adulterando. El adulterio ya se produjo dentro, sino que es cuestión de tiempo y de oportunidad para que se cristalice, se exteriorice y se dé el adulterio de forma concreta. De dentro del corazón
salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades, ¿de dónde salen? Lo que Jesús está diciendo: déjate de echar la culpa al resto. Déjate de echar la culpa a tu vecino, que los otros me provocaron, los otros. De adentro salen. De dentro de tu corazón salen estas cosas. Jesús está señalando que el problema está dentro. Aquí está dentro. Si no se arregla adentro, no se arregla afuera. Podemos arreglar afuera sin arreglar adentro, pero ahí no hay nada arreglado. Simplemente se ha maquillado, se ha aparentado. Pero ¿cuál es la razón para cambiar nuestra forma de pensar? Siendo que somos lo que pensamos, no vamos a cambiar si no cambiamos nuestra forma de pensar. El segundo punto: ¿por qué es necesario cambiar nuestra forma de pensar? Primera de Reyes 18:21. El profeta Elías se acerca y dice a todo el pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? Claudicaréis. ¿Hasta cuándo van a claudicar vosotros? ¿Entre qué? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué le está diciendo Elías? Decir, aquí sigue. Están claudicando, están moviéndose entre dos pensamientos. Un pensamiento cuando estoy en las cuatro paredes de una congregación y otro pensamiento cuando estoy fuera de estas cuatro paredes. Una forma de vida acá y otra forma de vida acá. Una forma de hablar acá, otra forma de hablar afuera. ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Y esto nos hace recordar lo que Jesús dijo 3 veces, repitió en Mateo 6, cuando habla de las necesidades. No os afanéis. La palabra afanarse en el griego significa mente dividida. Cree en Dios, confía en Dios, pero... Y lo que Elías está diciendo, están claudicando entre dos pensamientos. Decídanse, ¿siguen a Dios o no siguen a Dios? Tomen una decisión. No puede estar con un pie acá y el otro pie fuera. Es lo que está diciendo Elías. El vivir de esa manera, esa doble vida, nos lleva a claudicar. Es cuestión de tiempo nada más. Podemos un poco respirar entre dos pensamientos, pero va a llegar un momento en que claudicamos. Esto es lo que sucede con mucha gente que vemos en las congregaciones. Están un tiempo luchando entre una forma de vida y la otra forma de vida, hasta que llega un momento, chao, se van. Y ya no los vemos. Porque han estado claudicando entre dos pensamientos. Y lo que está diciendo, decide. Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, ese demonio, es Dios, anda en pos de él entonces. Pero no estés en ambos lados. Y esto es lo que rechaza Jesús cuando en el mensaje a Apocalipsis a la iglesia de la Odisea le dice: por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. No eres ni frío ni caliente. Estás un poquito caliente, un poquito frío, resultado, eres tibio. Estás claudicando entre dos pensamientos. ¿Por qué es necesario? Porque el vivir esa doble vida, el tener esa doble forma de pensar, una en un escenario y otra fuera de este escenario, te va a llevar a claudicar. No vas a poder resistir. No resistirás de esa manera. Por eso es necesario cambiar, definir, decidir qué forma de pensar voy a escoger. Y Elías dice: si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, vayan en pos de él. Otra razón por la cual es necesario cambiar, el siguiente texto, Salmo 94:11.
Jehová conoce, ¿qué cosa Jehová conoce? Ahí está. ¿Qué conoce? Yo le pregunto porque quiero saber si están atentos, de repente por ahí están diciéndome sí o cabeceando. Conoce nuestros pensamientos. ¿Y cómo son nuestros pensamientos? Vanidad, vano, humo, puro humo. Es como cuando Santiago habla de nuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? Es como neblina, que un momento está y otro momento ya no está. Nuestros pensamientos son temporales, cambiantes. Vamos cambiando nuestra forma de pensar, y mucho más con la filosofía de vida que reina en este mundo, el relativismo, donde cada uno ve de acuerdo al color del cristal con que mira las cosas. Lo que para ti es bueno, para mí es malo. Lo que para mí es malo, para ti es bueno. El relativismo, no hay absolutos, no hay absolutos. Y entonces, nuestras mentes, nuestros pensamientos son vanos, son temporales. El Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá, ¿para cuándo? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mientras que nuestro pensamiento, el pensamiento del ser humano es vano, es temporal, el consejo, el pensamiento de Dios es para siempre, todas las generaciones. De ahí entendemos lo que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasarán imperios, pasarán eras, pasarán épocas, pasarán siglos, pasarán personas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es necesario estabilizarse en lo eterno y no quedarse en lo vano, en lo temporal, en lo que no tiene solidez. Por eso es necesario cambiar nuestra forma de pensar. El siguiente texto, Isaías 55:8, dice el Señor a su pueblo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Dios está diciendo: los pensamientos de ustedes están a nivel del suelo. Mis pensamientos están por los cielos. Son diferentes. Pablo dijo: poned la mira en las cosas de arriba. Poner nuestra mente en las cosas de arriba. Poner nuestro pensamiento en las cosas de arriba. Es decir, poner nuestra mente en el pensamiento, en el consejo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y ahora, como creyentes, sí podemos hacerlo, porque el mismo Pablo en la Biblia nos dice que ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar. Lo que está diciendo es que tu pensamiento se amolde no al mundo, sino al pensamiento de Dios. Que empieces a pensar como Dios piensa, que empieces a ver el mundo como Dios ve al mundo, que empieces a valorar las cosas como Dios valora las cosas. Por eso es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Porque si no ajustamos nuestra forma de pensar al pensamiento de Dios, vamos a estar claudicando entre dos pensamientos. Vamos a estar muriéndonos lentamente entre dos pensamientos. Muy bien, entonces si es necesario cambiar nuestra forma de pensar, la siguiente pregunta: ¿qué se necesita para cambiar nuestra forma de pensar? ¿Qué necesito? Romanos 12:2, el texto para este año. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Vuestro entendimiento. Miren, la palabra de Dios abunda en este punto. No te conformes a la forma de vida que hay afuera. No te dejes amoldar, no te dejes aprisionar
a la forma de vida de afuera. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo en griego es aion, y aion significa forma de vida. No dejes que el mundo te moldee con su pensamiento. No te conformes, sino, por el contrario, en vez de dejarte amoldar, rompe esos moldes. Pero esos moldes se rompen de adentro hacia afuera. Dice, sino, transformaos. ¿Cuál es el diseño de Dios para el cambio, para la transformación? Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar el contenido de nuestra mente, renovar nuestra forma de pensar, hacerla nueva. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no cambiaremos nuestra manera de vivir. ¿Lo tiene claro usted así? Espero que al final lo tenga, porque tiene que tenerlo tiempo. Recuerde, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Si queremos que la gente, si nosotros queremos cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo? El siguiente texto, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, ¿qué debe hacer la palabra de Cristo? More. ¿Por gotitas? En abundancia. ¿Dónde? En. La palabra en es dentro, en vosotros. Usted vive en su casa, usted mora en su casa. Si yo voy a su casa, yo vivo ahí, no soy una visita. Soy una visita. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios no sea una visita en tu vida. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios more, resida, viva dentro de ti, sea parte de ti. Pero lamentablemente, por eso Pablo dice a los cristianos, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo la mente entenebrecida. Lamentablemente, para muchos cristianos, la palabra de Dios es una visita a su vida cada domingo. La palabra visita un rato y lastimosamente no se queda, entra y se va, entra y se va. ¿Cómo cambiar nuestra forma de pensar? Que la palabra resida, la palabra more, la palabra habite dentro de ustedes. Y entonces, lo que está diciendo aquí el Señor, en otras palabras, es que el propietario adentro es Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos propiedad de Él, hemos sido comprados por Él. Lo que Él está diciendo, el dueño de nuestra vida es Él, y Él es el que debe morar, residir. Sin embargo, lo estamos convirtiendo en una simple visita cada domingo, 1 hora a la semana. Mientras que Jesús dijo al Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada domingo. Día, en forma diaria, en forma continua. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Por qué en abundancia? De 24 horas al día. 24 por 7, 168 horas a la semana. De esas 168 horas en nuestra mente, ¿cuánto tiempo está expuesta a la palabra? Lamentablemente en muchos casos una sola hora, de 168 horas. ¿Será suficiente para que se nutra, para que se fortalezca, para que haya cambios en su vida? No es suficiente. Denle a su hijito una cucharadita a la semana de su sopita, a ver cómo acaba en una semana, un mes, si es que llega a acabar el mes. More en abundancia.
que la palabra empiece a formar parte de nuestra vida, la palabra empiece a formar parte de nuestra forma de pensar, la palabra empiece a formar parte de nuestra forma de comunicarnos, la palabra forme parte de nuestra forma de relacionarnos con la gente. More, habite, resida. No dice que la palabra los visite. Por eso es tan importante. Miren el siguiente texto, 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué hace esta palabra de Dios? Dice ahí, la cual actúa, trabaja, opera. ¿Dónde? En vosotros, en todo el mundo, en vosotros los creyentes. Recuerden el capítulo 2 de Efesios, el príncipe de este mundo opera, trabaja, actúa en los hijos de desobediencia. ¿Qué estamos viendo? Hay dos personajes, dos entes que están actuando acá. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice a los Gálatas, hablando del espíritu y la carne, y ambos se oponen entre sí en nosotros de tal forma que no sabemos, no hacemos lo que queremos? Esa mente, la batalla está aquí, en la mente. Aquí es el campo de batalla. Por eso que todo mensaje, toda palabra debe ser direccionada a la mente, no acá. Es acá donde debe ser direccionado. Porque si no entendemos fácilmente de acá, nos llevan así por aquí, una por aquí, por allá y quedamos en el camino. La palabra de Dios apunta acá, a la mente, al pensamiento. La palabra actúa. Y tengamos claro, el príncipe de este mundo opera dentro de quién, de los hijos de desobediencia, mientras que la palabra actúa en vosotros los. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un desobediente? ¿Quién es un creyente? Voy a repetirle por enésima vez esta ilustración que se les he dicho muchas veces. Si acá sale un mensaje por el parlante, señores, hay un incendio, sírvanse retirar pausadamente. Todos escuchan el mensaje, unos empiezan, no huelo nada quemado, no veo nada, no escucho nada, mi sentido me dice que no hay nada. Pero otros tampoco sienten nada, pero han escuchado el mensaje, empiezan a levantarse y empiezan a salir. Pregunto, ¿quién creyó ese mensaje que salió por parlante? ¿Los que se quedaron o los que salieron? ¿Qué es creer? Creer no solamente es escuchar, creer no solamente es saber. Creer es actuar de acuerdo al mensaje que hemos recibido de Dios. Eso es creer. El vivir es actuar de acuerdo al mensaje. El mensaje era salir. No sientes, no interesa si sientes o no sientes. El mensaje era salir. Exacto. Y la palabra de Dios actúa en los creyentes, no en los desobedientes, no en los rebeldes, no en los que lo rechazan. Las personas que rechazan, los rebeldes, pueden estar 50 años en una congregación y probablemente 50 años pueden estar muertos espiritualmente. Porque ¿qué se necesita? La palabra de Dios en abundancia en nuestras mentes, cambiando el contenido, renovando nuestro pensamiento, porque esta palabra actúa en nosotros los creyentes. 2 Corintios 10:5. ¿Qué necesitamos? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Entonces, ¿qué necesita
se necesita para cambiar nuestra forma de pensar? No solamente renovarnos con la palabra, sino obedecer esa palabra. La obediencia. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, si empezamos a hacer eso, que cambiamos nuestra forma de pensar, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue? Romanos 12:2, veamos la segunda parte. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué renovamos nuestro entendimiento? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar, para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra, comprobar. Vamos a ver si funciona, lo voy a hacer. Hay que comprobarlo, es ponerlo en práctica. El objetivo es aprender a obedecer la palabra. Juan 13:17 dice, la anterior. Ahí, Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices. ¿Cuándo serán? ¿Cuándo lo saben? Cuando lo hagan. Alguna vez preguntaba, ¿por qué hay tanto infeliz dentro de las congregaciones cristianas? Conocen las Escrituras, pero no las ponen en práctica. Jesucristo le dice a los suyos, si saben estas cosas, ¿van a ser bienaventurados? ¿Van a ser felices? Sí, es un sí condicional. Sí es que lo hacen. ¿Es claro? Palabras literales que salen de los labios de Jesús. Ustedes serán bienaventurados si es que hacen lo que conocen. Finalmente, ¿qué bendiciones trae el cambiar nuestra forma de pensar? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Miren, ¿dónde está la paz? Cuando nuestro pensamiento está centrado, está direccionado hacia Él. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. Está hablando de dos tipos de paz. La paz que el mundo la da. Jesús dice, mi paz no es esa, mi paz es otra. ¿Cuál es la paz que el mundo da? Cuando usted tiene salud, tiene trabajo, tiene dinero, tiene los recursos que necesita, está tranquilo, está en paz. Pero eso es una paz demasiado frágil, porque descansa en lo que usted posee. Y lo que usted posee lo puede tener hoy día y tiene la seguridad que mañana lo tiene. ¿Alguien le ha garantizado que puede tener todos los años que vienen, todo lo que usted posee ahora? No hay ninguna garantía. Santiago dice, las riquezas son inciertas. Hoy día tienes, mañana no sabes si tienes. Hoy día tienes salud. Uy, me apareció un bultito. Mañana no sabes si tienes. La paz que Jesús dice, la paz que os doy, no es como el mundo da. La paz que Jesús, él mismo la ilustra, la paz que Jesús da, es, ¿recuerdan aquella tormenta? Jesús está en la barca, ¿qué está haciendo? Durmiendo. Mientras que los discípulos, que eran pescadores, estaban aterrados. Señor, despiértate que vamos a morir. En medio de esa tormenta, ¿qué hacía Jesús? Descansaba. La paz, como muchos han repetido ya, no es ausencia de problemas. Es la presencia de Dios dentro de nosotros. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo?
En todo he sido enseñado. Filipenses 4, 11, 13. He aprendido, sé vivir en la escasez y en la abundancia. Sé vivir cuando no hay y sé vivir cuando hay. Es decir, mi paz, mi quietud no depende de lo externo, no depende si tengo o no tengo. Y este es el gran problema con mucha gente, no sabe, y puede tener recursos, puede ser millonario y no sabe vivir, no disfruta lo que tiene. Hogares destruidos, vidas destruidas, no disfruta lo que tiene. El problema no está en que tengas o no tengas. ¿Sabes vivir? ¿Puedes disfrutar lo poco o mucho que tengas? ¿Y cómo termina ese parrafito? Sé vivir en escasez y abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él. Un beneficio de que nuestro pensamiento esté direccionado hacia la palabra de Dios es la paz. Salmo 119. Mucha paz tienen ¿quiénes? Los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué no hay tropiezo? Recuerden la palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Esa es la idea del agricultor que está yendo una noche oscura y va con su lámpara. ¿Para qué? La lámpara va señalándole, va alumbrando el camino. ¿Para qué? Para que no caiga, para que no tropiece. La bendición de que nuestro pensamiento esté direccionado hacia la palabra de Dios, hacia el consejo de Dios. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es decir, podrán empezar a ver desde la perspectiva de Dios qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, qué es lo que tomo o qué es lo que rechazo. Salmo 119, 133, el siguiente texto. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otra bendición, orden. Cuando Dios empieza a ordenar nuestra vida, empieza a ordenar nuestro tiempo, empieza a ordenar nuestras prioridades. Esto conviene a tu vida, esto no conviene. Empieza a poner orden en nuestra vida. Y no solamente empieza a ordenar nuestra vida, lo cual nos libra de mucho estrés, de muchas cosas. Cuando ponemos en orden, vemos que hay espacio, vemos que podemos estar quietos. Dice, no solamente ordena nuestros pasos con su palabra, sino que ninguna iniquidad, ningún pecado se enseñoreará, tomará control. Es decir, orden y libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para dejar la esclavitud del pecado, la palabra de Dios trae libertad. Un beneficio de direccionar nuestro pensamiento hacia la palabra de Dios, hacia el consejo de Dios, es que empieza a ordenar nuestra vida, empieza a darnos libertad sobre aquello que nos controlaba, aquello que nos dominaba, aquello que nosotros queríamos cambiar y no podíamos, aquello que decíamos, ya estoy harto de esto, no puedo dejar de hacerlo. El Señor te puede dar libertad cuando cambia tu forma de pensar y es direccionada hacia la palabra de Dios. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra, ¿qué hace? Alumbra. ¿Y qué más hace? Entender. Empiezas a ver con claridad las cosas, porque empiezas a ver con la mente de Cristo, empiezas a ver las cosas tal cual son en realidad. Si tú te expones a un fuerte calor, ese calor te va a dañar la piel, te puede producir cáncer de piel. Si tú te expones a un fuerte frío, te puede dar hipotermia. A lo que te expongas te va a afectar. Y si tu corazón, tu mente continuamente se expone a la palabra de Dios, eso te va a afectar también, para bien. Por eso dice, more en abundancia la palabra de Cristo en vuestros corazones. Exponte constantemente a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Cualquier cosa, si tú te expones a conversaciones
vanas, te expones a pornografía, te expones a malas juntas, eso te va a afectar, tenlo por seguro. Exponte a la palabra. Por eso que nuestra responsabilidad de todos es exponer la palabra, hablar de Jesucristo y de nadie más. Exponer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios. No necesita la ayuda de nada, no necesita la ayuda de nadie. El Evangelio tiene poder en sí mismo, es poder. Resumen, nuestra forma de pensar tiene la necesidad de cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Somos lo que pensamos. Porque ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es sea. ¿Por qué es necesario cambiar? ¿Por qué? Pues la Biblia me llama a definir. Cuando estamos entre un pensamiento y otro pensamiento, claudicaremos. Por eso es necesario decir cambiar de donde estamos. ¿Qué se necesita para cambiar? Renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y para ello se necesita que la palabra de Cristo visite nuestras vidas, more, resida, more en abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. ¿Cuál es el objetivo? Al cambiar nuestra forma de pensar, comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y ponerla en práctica, ese es el objetivo. No solamente el renovar nuestra mente para conocer, ya conozco, ya sé. Ahí no está la bendición. La bendición está cuando la ponemos en práctica. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Ahí está la bienaventuranza. ¿Qué beneficios? ¿Qué bendición trae? Paz. No tendrás tropiezo, orden en tu vida y libertad del pecado que es el señorío. El exponerte a las Escrituras te hará entender, te hará lograr, y empezarás a darte cuenta de lo que realmente conviene o no conviene. Yo no sé si en esta mañana alguna persona, al escuchar la exposición de la palabra de Dios, empieza a darse cuenta de que necesita cambiar su manera de pensar. Aún, como Pablo decía, su mente está entenebrecida. Aún está dejándose influenciar por la forma de vida de este mundo. Y quisiera decirle a Dios: Señor, te necesito. Señor, necesito que me ayudes a cambiar mi forma de pensar. Señor, me arrepiento de haberte dejado fuera de mi vida. Me arrepiento de no permitirte que empieces a tomar el control de mi vida. Me arrepiento de ello, Señor. Mírame a dónde he llegado, Señor. ¿Qué he conseguido con mantenerte fuera de mi vida? Pero hoy día, Señor, porque tú dices que al que a ti viene tú no lo echas fuera, yo acudo a ti, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que entres a mi vida. Yo quiero pedirte que empieces a operar cambios dentro de mí. Quiero entregarte mi vida, Señor. Si hubiera alguna persona que quiera hacer esto, le voy a pedir que se ponga en pie, porque quiero orar con usted. ¿Habrá alguna persona? Póngase en pie, por favor.